Buenas noches, bienvenidos a Conferencia Vampiro nuevamente. Muchísimas gracias por su atención, por su presencia. Hoy en este gran sábado, sabemos nosotros que, bueno, estos días, no todos trabajan, pero nosotros en Conferencia Vampiros sí trabajamos. Muy buenas noches y en verdad para mí es un gusto estar con ustedes. Tuvimos una temporalidad, todo lo fue lo que el mes de enero, febrero, parte de marzo que no estuvimos dando conferencia. Quiero comentarles que su servidor empezó a dar clases en varias escuelas privadas de manera presencial, entonces pues nos vimos adecuando, nos vimos adaptando en tiempos, en trabajo y todo esto para poder ya acomodarnos y de alguna manera tener el espacio suficiente para estar aquí con ustedes. Damos ya casi por concluido lo que es nuestra aventura que iniciamos hace un año. Para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, ahora sí que fundador junto con otros abogadas y abogados de lo que es esta temática, lo que es Conferencia Vampiro. Es una cultura jurídica gratuita totalmente durante ya llevamos casi 5 años con esta modalidad. Y informarles que tenemos diversas conferencias totalmente gratuitas en nuestro canal de YouTube, los cuales ahorita en este momento voy a subir el link de nuestra página de Facebook, perdón, bueno, voy a subir la página de lo que es nuestro canal de YouTube y también lo que es nuestra página de Facebook. También ahí tenemos ahí varias conferencias, subimos mucha información. Pero aquí lo importante es de que hace un año, déjenles platico a las personas primero que nos visitan, que hace un año iniciamos un proyecto. Hace un año iniciamos lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales para principiantes, hago la aclaración. Esto en virtud de que, bueno, para que todos sepamos todas las figuras que existen en el Código Nacional. Y en verdad existen muchísimas. Yo he visto diferentes diplomados que ofrecen en las redes sociales y bueno, pues yo respeto todos los grupos que realizan sus diplomados, en verdad gente muy profesional que realiza dichas conferencias. Tienen todas mis felicitaciones, son grandes personalidades del derecho. Uno apenas está iniciando y para mí es padre, ¿no? Que todos estemos tratando de llevar a cabo estas actividades para que pues conozcamos más de lo que es el sistema. Es una realidad después de su puesta en marcha, ¿no? Tenemos muchos puntos en contra, más que a favor. Déjenme los comento, es una realidad. Y en la práctica me he dado cuenta que siguen muchas cuestiones muy fuera de lugar. Ya los veremos en tratamientos específicos con unos temas aquí en Conferencia Vampiro de una manera gratuita, de la cual esperemos que se termine, ¿no? Y una de las cuestiones importantes, pues, es la operatividad. ¿No? La oportunidad de nosotros como abogados litigantes. Yo soy abogado litigante. Les cuento una parte de mí. Yo fui servidor público por más de 22 años, servidor público a nivel federal. Yo estuve todo un proceso de lo que fue la Policía Judicial Federal en su momento, eh, después que convertirnos en Agencia Federal de Investigación, posteriormente convertirnos en Policía Federal y después por último en Guardia Nacional, que ya fue mi último puesto. Ya de ahí yo causé baja el año pasado, bajo por propio derecho. No tuve ningún problema legal, nunca tuve un problema legal en realidad. Orgulloso de decir que durante 22 años nunca me incapacité, nunca tuve algún procedimiento administrativo penal menos, y bueno, pues salí vivo. Eso yo creo que es ya ganancia. Pasé por muchas cosas y conocí muchos amigos que ahorita ya no están conmigo, amigas y amigos. Y bueno, pues en realidad fue una experiencia que si volviera a nacer la volvería a hacer. Y bueno, dentro de todo ese proceso, pues yo me aboqué a lo que es como trabajar en servicio público y me tocó el sistema penal acusatorio pues, de una forma interna, ¿no? De cómo con actos de investigación, análisis, políticas criminales, diferentes factores, opiniones al respecto y todo eso. Y bueno, durante todo ese proceso, pues me di cuenta cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo fue evolucionando entre los mismos operadores.
Y no, estamos muy mal en nuestros aspectos. Y estoy hablando desde tribunales, ministerios públicos, peritos, secretarios, trabajadores de juzgados. Les falta muchísimo por hacer. Pero bueno, van camino, ¿no? O sea, también no es todo negativo. Pero bueno, su servidor siempre ha estado dando, impartiendo conferencias gratuitas. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, cuestiones que cada que se respetan. Yo respeto a los demás también. Yo no me meto con nadie. Todo este proyecto que tenemos hoy llegamos a la penúltima conferencia. Esta es la penúltima conferencia del Código Nacional. Vamos a tener en nuestro canal de YouTube, y nuestro porque es de ustedes también, quiero decirles, todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el artículo 1 hasta el último. Nos faltan solamente 2 conferencias, y esta es la penúltima. Y hoy vamos a tocar un tema que nunca yo lo he visto en redes sociales, ¿eh? Yo no lo he visto en redes sociales y tiene un alcance como no se imaginan y como lo vamos a ver el día de hoy. Es un alcance que no lo hacen. Bueno, yo no lo he visto que lo hagan. Yo una vez, quiero comentarles, en mi vida profesional, tuve la oportunidad de poder llevar una investigación con estos alcances. Quiero comentarles que mis resultados fueron negativos, desgraciadamente, pero sí se intentó, sí conozco perfectamente este tema. Y bueno, comentarles, ¿no? Tuve yo la fortuna de recibir capacitación a nivel internacional en toda Sudamérica, Estados Unidos, europea, y bueno, pues conocer bien otros sistemas, conocer bien qué es lo que pasa en otros países, pero también me tocó analizar mi país. ¿Qué alcances tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal, en lo que respecta a la asistencia jurídica internacional en materia penal? Nosotros podemos pedir una captura si tenemos un orden de aprehensión de una persona que se encuentra en otro país. Déjenme les informo que sí. ¿Cuál sería el procedimiento? Hoy lo vamos a ver. Se puede compartir información de una investigación penal de un país a otro. El Nacional de Procedimiento lo señala. Y algo sumamente interesante, solamente en el ámbito federal, déjenme les digo que no, también en el ambiente estatal. Un ministerio público de cualquier estado de la República Mexicana puede solicitar esta asistencia jurídica. ¿Y de dónde parte? ¿Cuál es el ordenamiento legal para nosotros como México para poderlo solicitar? ¿Qué creen? Sí existe. Y hoy también lo vamos a ver. Bueno, nuestro tema de hoy precisamente es asistencia jurídica internacional en materia penal, pero partiendo desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. Penúltima conferencia, hago la aclaración. Y bueno, para las primeras personas que nos visitan, nosotros tenemos grupos de WhatsApp muy serios, de los cuales nos dedicamos únicamente a compartir cultura jurídica. Están prohibidos los memes políticos, hablar bien o hablar mal del gobierno en los grupos de WhatsApp de vampiros jurídicos. Es una expulsión inmediata. Quien guste aparecer los grupos, por favor suban su número telefónico, yo los administro, yo los ingreso, yo soy el que, ahora sí, cualquier cosa ahí me lo pueden decir a mí. Me reclaman porque los corro, las reglas son muy claras. Tú me pones una publicación a favor o en contra del gobierno, es expulsión inmediata. No me interesa en lo más mínimo cualquier cuestión política. No me interesa, sea a favor o sea en contra, ¿eh? O sea, es pareja la cosa. Y también, si quieren tener las presentaciones de las conferencias, pueden subir su correo electrónico. Van 19, hoy es la conferencia número 20. Hay 20 presentaciones, obviamente. Y bueno, ya les subí nuestro canal de YouTube. Ahí vienen estas conferencias. Va a venir esta conferencia que vamos a tener hoy. Y bueno, para no hacer más preámbulos, vamos a iniciar vamos a poner la presentación, una forma de presentarla. Nuestras presentaciones que ya tenemos, ya varios tempecito haciéndolo, y la verdad es, sí, a mí en la persona me gusta mucho. Hay personas que casi casi no les gusta, bueno, a mí sí me gusta, y hoy, bueno, pues hoy no será la excepción. Conferencia número 20, nomás espérenme, no, sí está bien.
Ok, bueno, también comentarles que cuando yo les envío la presentación, yo no salgo en la presentación porque luego me dicen, maestro, pero no está su foto, no está como sale en conferencia, no, esta modalidad me la da Zoom. Ahorita todos estemos en modo silencio, no pueden intervenir, poner música, poner gráficos en la presentación porque luego nos atacan y ponen cuestiones grotescas. Esta cuenta de Zoom tiene un costo mensual, el cual se paga y obviamente pues no pueden hacer alguna otra cosa más. Entonces, quien desee estar en Grupos Vampiro, no olvide subir su número telefónico y quien quiera la presentación suba su correo electrónico. ¿Ok? Bueno. De este tema, como les platiqué, casi nadie habla. Yo no lo he visto hablar. Pero vamos a ver las particularidades que tiene. ¿Qué es lo que nos comenta el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y de ahí vamos a hacer un análisis y, bueno, de algunos aspectos que yo les conté. Esto está en el título 11º, Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal. Bueno, los Estados Unidos mexicanos prestarán, escuchen bien, prestarán cualquier estado extranjero que lo requiera o autoridad ministerial o judicial, tanto en el ámbito federal como en el fuero común, fíjense, la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el procedimiento y la sanción de delitos que correspondan a la jurisdicción de este. Entonces, en asistencia jurídica internacional con cualquier país, claro, ahorita vamos a hablar ya de los tratados, vamos a ver qué es lo que pasa cuando no hay tratados o diferentes cuestiones. Pues bueno, aquí es cualquiera. Yo llegué a escuchar en su momento que los únicos que podían hacer asistencia jurídica eran la Fiscalía General de la República. Déjenme comentarles que eso es un error. También puede hacer la Fiscalía General del Estado respectivo, ¿no? Entonces, este es el primer punto de partida y qué bueno que lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, tendríamos que ver cuál sería, si existe la figura, existe el procedimiento, ¿estarán de acuerdo? ¿Ok? Bueno. La ejecución de solicitudes se realizará según la legislación de los Estados Unidos mexicanos y la misma será desahogada a la mayor brevedad posible. ¿Qué institución piensan ustedes que deberá de estar involucrada en esta ejecución de solicitudes? En este caso, yo no veo otra más que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tendrá que tener un área específica para poder eh, ejecutar estas solicitudes, ya sea por medio de que la lleve a cabo la Fiscalía General de la República o la lleve a cabo la Fiscalía de un estado respectivo, ¿no? Esto es lo que se tendría que ver. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia, con la finalidad de cumplir con lo solicitado en la asistencia jurídica, ¿no? Estamos hablando ahorita de solicitudes de cualquier país, pero en México, bueno, deberá existir algún tratado, deberá existir algo, ahorita vamos a ver qué figura es la que también entra cuando no hay tratados internacionales, que bueno, que solicite una actuación en México. ¿Y qué actuaciones pueden ser? Ahorita vamos a ver algo bien interesante. ¿Ok? La asistencia jurídica internacional tiene como finalidad brindar apoyo a las autoridades competentes a los asuntos de naturaleza penal. Esto es en materia penal. Quiero hacer la aclaración. De conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de asistencia jurídica, así como los respectivos ordenamientos internos, se deberá de prestar la mayor colaboración para la investigación y persecución de delitos. ¿Hay un compromiso internacional por los estados? Sí. ¿Que deben estar suscritos por el Estado mexicano? También. Bueno, pues esos compromisos que ya existen entre los países, México, por ejemplo, España, Ecuador, Perú, Estados Unidos, pues bueno, sí, esos ordenamientos deberán prestarse esa colaboración para la investigación y persecución de delitos. O sea, la figura jurídica de colaboración, de compromisos y de asistencia jurídica sí está en el Código Nacional. Y en cualquier actuaciones comprendidas en el marco de procedimientos del orden penal que sean competencia de las autoridades.
de la parte requiriente en el momento de que la asistencia sea solicitada. La asistencia jurídica solo podrá ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados por la autoridad investigadora o bien la judicial, para mejor proveer, pero jamás las ofrecidas por los imputados o sus defensas, aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales. Ojo aquí, ¿qué puede, qué puede presentarse? O sea, ¿qué se puede contestar ante un requerimiento internacional? Pues el Código Nacional es muy claro. Simplemente se va a poder entregar medios de prueba ordenados por la autoridad investigadora o judicial. Estamos hablando de actos de investigación sin control judicial y de control judicial, pero únicamente por la parte del investigador. Esto es por el Ministerio Público. Solo las actuaciones que dirige el Ministerio Público con su policía, con sus peritos institucionales, son las que se podrán entregar. Todo el material probatorio, digamos, de la defensa del imputado no se entrega. Entonces ya tenemos uno de los primeros puntos de partida, ¿no? ¿Por qué debemos de conocer esto? Pues es importante, ¿no? Porque ahorita vamos a ir más adelante, primero vamos a exponer lo que dice el Código Nacional y bueno, ante qué posibilidades tenemos nosotros como actuantes en lo que somos como abogados defensores o como asesores jurídicos, ¿ok? Porque ahí bueno, ¿y cómo vamos a jugar nosotros? ¿O qué podemos solicitar? De entrada, todo lo que los medios probatorios que tiene la defensa o el imputado, ¿qué creen? Eso sí no se entrega. Ya lo define el Código Nacional, ¿ok? Entonces ya vamos por ahí. Ahora, los procedimientos establecidos en este capítulo se deberán aplicar para el trámite y resolución de cualquier solicitud de asistencia jurídica que se reciba del extranjero. Cuando exista tratado internacional, bueno, existe un tratado internacional, pues ya no va a haber tema, se va a dar la asistencia. Si existiera tratado entre el Estado requiriente y los Estados Unidos mexicanos, o sea, México, las disposiciones de este se regirán el trámite y el desahogo de la solicitud de asistencia jurídica. Todo aquello que no esté contemplado de manera específica en ese tratado de asistencia jurídica se aplicará lo dispuesto en el código. ¿Ok? Entonces, mientras no venga, si no viene nada, pues se va a aplicar lo que dice el código, lo que está señalado en el código. Entonces, pues se dará el procedimiento de esa asistencia jurídica. Bueno. ¿Tiene principios? Claro, la asistencia jurídica inicial deberá regirse bajo los principios siguientes. Conexidad. Toda petición de asistencia para ser procedente necesariamente debe ser vinculada a una investigación o proceso en curso. Ojo, debe estar bien, todo lo que se está solicitando debe estar vinculado a una investigación o un proceso en curso. ¿Ok? Es importante tener en cuenta. Especificidad. Las solicitudes de asistencia jurídica deben contener hechos concretos y requerimientos precisos. De especificarse bien cuál es la información que está solicitando el Estado requiriente. ¿Ok? Obviamente, pues va a tener que ver con una información que se encuentra en una carpeta de investigación. ¿Ok? O en este caso ya una carpeta judicial, porque estamos hablando también de un proceso. ¿Ok? Bueno. Identidad de normas. Se prestará asistencia con independencia de que el hecho que motiva la solicitud constituya o no un delito, según las leyes del Estado requerido. Se exceptúa lo anterior en el supuesto que la asistencia solicite para la ejecución de medidas de aseguramiento o embargo, cateo o registro domiciliario o decomiso o incautación, en cuyo caso será necesario el hecho que da lugar al procedimiento sea también considerado como un delito por la legislación del Estado requerido y la reciprocidad. Bueno, pero vamos a quedarnos en esta identidad de normas.
Porque fíjense, aquí ya me aparece, ya me hizo ruido algo a mí. Ejecución de aseguramiento o embargo. Ándale, pues. Entonces, esto me dice que un estado requiriente puede solicitar al estado mexicano un aseguramiento o un embargo. ¿Saben qué? Pues es un delito, por ejemplo, hay precursores químicos, por ejemplo, para elaboración de drogas, o puede llevar dinero proveniente de una actividad ilícita, armas de fuego, algún embarque, ¿no? Pues puede solicitar el estado requiriente que se logre el aseguramiento. Obviamente, pues ese delito, pues sí es igual que el estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos, cualquiera de ese tipo de índole. ¿Ok? Bueno, ahora, cateo. ¿El estado requiriente puede solicitar un cateo? Pues aquí nos dice que sí. ¿Qué se necesita para un cateo? Fíjense nada más. Nuestro Código Nacional establece precisamente cuáles serán los requisitos para establecer un cateo. Pues obviamente tendrán que ser similares a lo que pide el estado requiriente, ¿no? Yo nunca he sabido, bueno, yo nunca vi, por ejemplo, que llegara a los Estados Unidos, que llegara a Ecuador, Colombia, Perú, o algún estado de los mencionados, o algún otro, que llegue a solicitar a México un cateo. ¿Saben qué? Necesitamos que se catee esta casa con estos datos de prueba, con esta información. Lo requiere el juez penal de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que esa solicitud para realizar esa diligencia que es de control judicial, tendrá que pasar por un juez de control. Y el juez de control determinará si la da o la da o no. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿México podrá solicitar eso mismo al estado requiriente? Y ahí es donde empieza lo interesante del asunto. Por ejemplo, si Ecuador requiere que nosotros hagamos un cateo en un domicilio en México para una investigación de drogas, así para pronto, ¿México podrá solicitar a Ecuador lo mismo? Y ahí es donde nos ponemos a hacer el análisis, ¿ok? Es donde el análisis, eso le sirve mucho porque van los ministerios públicos. Y vamos allá a un punto importante, ¿no? O sea, eh, que va más allá, que ahorita más adelante lo voy a referir, pero ahorita ya empezamos con que algunas cuestiones muy interesantes. Entonces, es necesario que la ley sea la misma para de legislación en el estado requerido. Hablamos de una reciprocidad, consiste en colaboración internacional entre estados soberanos en los que priva la igualdad, ¿no? Esto de reciprocidad internacional, pues va también enfocado en lo que es el tratado internacional cuando no existe, ¿ok? Bueno, llega el estado requiriente y dice, bueno, no tengo un tratado internacional firmado contigo, pero vamos a hacer esto. Yo te pido que me ayudes a capturar a un ecuatoriano que lo tengo acá por un delito de homicidio. Tengo información que se encuentra en el estado de Veracruz, en este municipio, este es su nombre, su foto, y que probablemente vive en tal color. Ok, México lo cumple, ¿no? Un orden de extradición, digamos. Y bueno, pero no hay un tratado internacional. Y estoy hablando de un caso hipotético. Y también de un tratado hipotético en el caso de que no exista. Y va a decir Ecuador, ok, como tú me lo hiciste, ahora tú me puedes pedir lo mismo. Eso se llama reciprocidad. O sea, que el Estado requerido también acepte una solicitud y que cumpla con lo mismo y que no te la rechace. Entonces, esa reciprocidad debe existir, sí. Debe existir, sí, a nivel internacional. ¿Ok? Ahora, se define esto, el Código Nacional define como la autoridad central. Para la autoridad central con respecto a la asistencia jurídica, dice que es la Procuraduría General de la República, en este caso hoy en día Fiscalía General de la República,
Y lo dice aquí texto. La autoridad central en materia de asistencia jurídica internacional será la Procuraduría General de la República, quien ejercerá las atribuciones establecidas en este código. Pues déjame les informo que será la autoridad central que lo menciona el Código Nacional, pero el Estado no sé en qué piense, o ojalá haya cambiado las políticas a lo que yo viví, lo que yo lo vi, presencié, de que pues todo acababa en las relaciones exteriores. Entonces, como que esto de autoridad central, ¿dónde queda? Tendrá que hacer la Fiscalía General de la República toda la tramitología para hacer la recepción de esa petición o de alguna petición mexicana. Pues bueno, aquí se supone que la Fiscalía General de la República tiene su Dirección General de Tratado de Contactos Internacionales. A lo mejor su procedimiento tendrá que tocar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en verdad es un tema mucho a tratar, un tema que debería de generarse ya hasta un tipo protocolo. Yo no he visto protocolos. Si alguien lo sabe y estoy yo equivocado, por favor ayúdenos, súbanlo al chat. Digan, ¿sabe qué? Sí, maestra, hay un protocolo y esto usted está equivocado. Pues díganmelo. La idea es que todos aprendamos. Y ahorita al final de la conferencia les voy a decir por qué. Bueno, cuál va a ser nuestros alcances, primero como abogados defensores y segundo, como asesores jurídicos. Y esto sí lo debemos de conocer. ¿Ok? Cualquier solicitud de asistencia jurídica formulada con base en los instrumentos internacionales vigentes, de conformidad del principio de reciprocidad internacional, que ya se los expliqué, podrá presentarse para su trámite de atención ante la autoridad central o a través de la vía diplomática. Aquí ya el código ya nos da dos opciones. Una, el Estado requiriente podrá solicitarlo directamente a la Fiscalía General de la República o por vía diplomática, esto es, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Puede ser por ambas vías, o sea, puede, perdón, en cualquiera de las dos lo puede solicitar, ¿no? Puede ser el trámite y atención. Ahora, si nosotros como mexicanos somos los requirientes, tendríamos que ir a la Fiscalía General de Justicia o tendríamos que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué creen? Cualquiera de las dos, ¿ok? Pero ahorita al final vamos a ver los alcances que tiene, que eso es lo importante. ¿Ok? Bueno. Fíjense, en ausencia de convenio o tratado, los Estados Unidos mexicanos prestarán ayuda bajo el principio de reciprocidad internacional. Si México acepta tu petición y se realiza, yo también puedo pedirte lo mismo a ti, país requerido, ¿no? Por ejemplo, no sé, Brasil. Ejemplo, ¿no? No hay tratado internacional de asistencia jurídica, pero ¿qué crees? Yo quiero que se haga esta acto de investigación y los de Brasil van a decir, sí, pero si tú me permites hacer lo mismo en México, o sea, solicitarte lo mismo en México. Y claro, pues existe ese se llama principio de reciprocidad, la cual estará subordinada a la existencia del ofrecimiento por parte del Estado o autoridad requiriente a cooperar en casos similares. ¿Ok? Bien claro deja la definición del principio de reciprocidad el Código Nacional. Lo mismo que me estás viendo, yo te lo puedo pedir a tu país. Palabras más, palabras menos. Dicho compromiso deberá asentarse por escrito en los términos que para tales efectos se establezca la autoridad central. Entonces, aquí ya especifica que para que exista una reciprocidad internacional, quien va a establecerlo va a ser la autoridad central. ¿Y quién es la autoridad central? La Fiscalía General de la República. Quien va a establecer precisamente ese principio de reciprocidad. Les digo, debe de existir un protocolo. O ya con tantos años que llevamos en el Código Nacional y no han hecho un protocolo, ahí se los dejo de tarea, ¿no? ¿Cuántos años llevamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales? Alguien que me lo ponga en el chat. Que me diga, ¿cuántos años llevamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿No? Ahí les va esa pregunta nada más. ¿Cuántos años llevamos? Y no existe un protocolo para asistencia jurídica internacional. ¡Wow! Es un dato que sería interesante revisar. ¿Qué tiene que tener esta asistencia jurídica? Y aquí empiezan los requisitos, ¿no? Fíjense nada más. Si estos alcances eh, em, los puede pedir el Estado requiriente,
Nosotros como México también los podemos pedir. Pues, ¿qué creen? Que sí, fíjense. Estamos hablando como a contrario censo. O sea, si tú me lo estás pidiendo, yo también lo puedo pedir. Ojo con eso. Y esto es lo interesante de aprender la asistencia jurídica, ¿no? Exactamente, desde 2008, ¿no? Entonces, ¿cuánto llevamos? Vamos, le estamos tirando a los 20 años y no hay un protocolo para asistencia jurídica, wow. No sé lo que, por eso digo, hay cosas que sí están, hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mal, es una realidad. Bueno, ¿qué debe de comprender esta asistencia jurídica? Y recuerden, trabajen la cultura del censo, porque bueno, chequen lo que vamos a ver al final de la conferencia. Notificación de documentos procesales, obtención de pruebas, intercambio de información e iniciación de procedimientos penales en la parte requerida. Localización e identificación de personas y objetos. Chequen esto, localización e identificación de personas. O sea que yo puedo también pedir una localización de una persona en otro país. Vean lo contrario de eso, ¿no? O sea, lo puedo pedir yo también. Y no sería como a contrario de eso, sino digamos que ahora ponemos en la posición de que si estamos hablando de una reciprocidad, lo que está pidiendo el Estado requiriente, yo solamente se lo puedo pedir a ese Estado. Entonces quiere decir que todo esto que estamos pidiendo nosotros en nuestro Código Nacional, yo se lo puedo pedir al otro Estado, ahora yo como Estado requiriente, ¿no? Recepción de declaraciones y testimonios. Fíjense, por ejemplo, hay un testimonio de una persona detenida, así como a practicar de dictámenes periciales. Fíjense este detalle, recepción de declaraciones y testimonios. Fíjense, qué interesante. Estamos hablando de que el Estado requerido solicite la declaración de una persona que ya está en proceso. Lo que comúnmente hablan en Estados Unidos, por ejemplo, que tenga función de testigo, o sea, testigo para una investigación en curso. Y bueno, ¿cómo se versará esa declaración? ¿Será preguntarle preguntas? ¿Cómo se versará ese testimonio? ¿No? Lo puede requerir los Estados Unidos, Ecuador, Perú, de una persona detenida de ese origen de ese país o de un mexicano. Pues, ¿qué creen? Que sí. Y vamos a ver más adelante cuestiones más interesantes. Ejecución de órdenes de cateo, registro domiciliario y demás medidas cautelares. Aseguramiento de objetos, productos o instrumentos del delito. ¿Sale? Puede pedir aseguramientos de cuentas bancarias el Estado requiriente. Echen esa nada más, ¿no? Fíjense todo lo que se pone interesante. Citación de imputados, testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante autoridad competente en la parte requiriente. Imagínense ustedes, hay un acto de investigación, de policías de investigación, que es necesario para una investigación en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos cita a esos policías en un juzgado en Estados Unidos para que comparezcan voluntariamente. Aquí lo dice muy claro, voluntariamente, ante esa autoridad. Y adivinen qué, dice puede. Y lo señala el código. Y no estoy hablando solamente de policías, pueden ser peritos, víctimas, ¿no? Y pueden ser citados en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, Perú, en otro estado. Yo la verdad yo nunca vi eso durante mis 22 años y bueno, ya sabemos cuántos años tiene el Código Nacional. Yo no lo he visto, pero lo sabrán los países en los cuales hay tratados y se puede realizar esta acción jurídica, lo sabrán, porque ese es un problema. Porque si no saben, vean los alcances que tienen. Y les voy a decir esto. ¿Ustedes piensan que será de utilidad la citación para que comparezcan voluntariamente testigos, víctimas, peritos, policías, ministerios públicos,
operadores del sistema en otro país para una investigación, ¿creen que les sirva? Pues claro que sí. Y los alcances que tiene, pues son grandísimos. Pero pues, ahí está la figura jurídica, que no la aprovechen. Esa es otra cosa. Nosotros como mexicanos deberíamos aprovecharlo. Pero ahí les va que pasa en la vida real, ¿no? Ahorita más adelante les voy a contar. Citación y traslado temporal de personas privadas de la libertad en la parte requerida a fin de comparecer como testigos o víctimas ante la parte requiriente y para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud de asistencia. Se puede pedir la asistencia de una persona que esté presa llevando un procedimiento de delincuencia organizada, por ejemplo, a otro país, como testigo, como víctima. Sí. ¿Lo han ocupado? No sé, pero la figura existe. Ahora, nosotros, como mexicanos, como autoridades de México, podemos pedirle a otro país donde exista un tratado, donde exista reciprocidad internacional, pedirle que una persona que está ya presa por un delito de delincuencia organizada venga a México para que pueda comparecer como testigo víctima en un procedimiento penal en México. Sí, que no se haga es otra cosa. Pero fíjense los alcances que puede tener. Entrega de documentos, objetos y otros medios de prueba, pues claro, un país, quien sea, con asistencia jurídica puede pedir copia de la carpeta de investigación. Pero lo único que no se va a ir en esa carpeta va a ser los medios de prueba ofrecidos por la defensa. Lo único que no se va a ir, y eso lo señala el código, pero todo lo demás se va, ¿sí? Y se puede ir como copia para el Estado requiriente. Ahora, nosotros podemos pedir copia de una investigación, pues también, pero no falta que la den. Esa es otra cosa. Autorización de la presencia o participación durante la ejecución de una solicitud de asistencia jurídica de representantes de las autoridades competentes del Estado o autoridad requiriente. Vamos a poner un ejemplo. Colombia solicita la entrevista de una persona detenida, presa en un penal en México por el delito de delincuencia organizada. Ya tienen al sujeto identificado, el por qué y solicitan esa asistencia jurídica. Y además de pedir esa asistencia jurídica, va a solicitar que su presencia o participación en la ejecución de esa entrevista. Entonces puede venir un Ministerio Público de Colombia a México a entrevistar a una persona detenida en México con respecto a una X investigación. ¿Lo puede hacer? Sí. El Código Nacional lo señala. Ahora, ¿podrá ir un Ministerio Público a Colombia a entrevistar a una persona mexicana o colombiana presa en Colombia? Pues si hay esa reciprocidad, sí, claro que lo puede hacer. ¿Lo han hecho alguna vez? No sé. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales lo señala. Cualquier otra forma de asistencia, siempre y cuando no esté prohibida por la legislación mexicana, pues puede hacerse. ¿Ok? Denegación o aplazamiento. Bueno, ¿qué pasa si están denegando? ¿No? La asistencia jurídica solicitada podrá ser denegada ¿cuándo? ¿Cuándo se va a ser denegada esta asistencia jurídica? El cumplimiento de la solicitud puede contravenir la seguridad y el orden público, ¿no? Eso es lo que se tendría que cuidar. El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación nacional, o sea, que pidan algo que sea contrario, ¿no? La ejecución de la solicitud sea contraria a las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados Unidos mexicanos. Cuando sea contrario a los ordenamientos y todo, pues no la van a dar. La solicitud se refiere a delitos del fuero militar. Delitos del fuero militar no entra. La solicitud se refiere a un delito que sea considerado de carácter político por el gobierno mexicano. Fuero militar y política no entra. La solicitud de asistencia jurídica se refiere a un delito asociado con pena de muerte. Si el delito en el estado requiriente tiene como sanción la pena de muerte, tampoco se da asistencia jurídica, ¿no? A menos que la parte requiriente otorgue la garantía
suficiente de que no se impondrá la pena de muerte o de que si se impone no será ejecutado. O sea, puede decir, ¿sabes qué? Sí hay una pena de muerte, pero no se va a solicitar esa pena. Será una pena, por ejemplo, privativa de la libertad. ¿Ok? Para que lo tengan ustedes en mente. La solicitud de asistencia jurídica se refiere a hechos con base en los cuales la persona sujeta a investigación o proceso haya sido definitivamente absuelta o condenada por la parte requerida. Cuando los hechos que se basan para la persona que está sujeta a la investigación ha sido absuelta o condenada por la parte requerida. Si fue absuelta o condenada por la parte requerida, tampoco se va a denegar esa solicitud, porque ya es el estado requiriente. Se podrá diferir el cumplimiento de la solicitud cuando la autoridad central considere que su ejecución puede perjudicar o obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso. Este término, yo creo que es el pie a que no se realicen las asistencias jurídicas, que desde mi punto de vista, pues está mal enfocado. Porque si tú te piden una asistencia jurídica y tú no la vas a conceder con razón de que, ¿sabes qué? Si yo hago esa práctica, me va a perjudicar o va a obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso, pues bueno, pues tendrá su lógica en decir, como decimos en el argot de los como policías o ministerios públicos, se nos cae el caso. ¿Sabes qué? Se me va a caer el caso si me pides que catee a domicilio porque lo tengo en investigación, pero lo tengo en investigación en otros 4 domicilios. Si yo cateo este domicilio, los otros 4 se me van a echar a perder. Entonces, aquí lo que sí sería muy conveniente es que, bueno, que las informaciones no se crucen con otras investigaciones, ¿no? Por lo regular, muchas de las investigaciones son compartidas, o sea, inician con información del estado requiriente, se informa que se investigue, que asistencia jurídica para que se realice una investigación, y por ejemplo, esto da pie a que, por ejemplo, la embajada de determinado país presente información a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo una investigación de ciertas personas, ciertas acciones, que se realice esa investigación. Esa es la asistencia jurídica, poder realizar esa investigación. ¿Ok? Entonces, supone que es una investigación nueva, pues obviamente pues no va a poder afectar esa misma investigación. Ahora, que el Estado requiriente crea conveniente que se realice un cateo, es importante ver, bueno, cómo sustenta con esos datos, ¿no? Hay que ver, porque no es porque lo digan ellos, llegan, ¿no? Por ejemplo, Colombia, ¿no? Llega Perú. Oye, vine a compartir esta información para que se haga la investigación con la asistencia jurídica, pues ya caté el domicilio, porque ahí están, hay información de Perú, necesitamos que se cate, pues ya catealo. Entonces el Ministerio Público va a decir, bueno, ok, si está la asistencia jurídica como tú lo dices, pero dime qué datos de prueba y es más, te lo tienes que presentar. O sea, tu dicho nada más como solicitud verbalizada no es completa. Tu solicitud verbalizada no es funcional en la asistencia jurídica, lo tienes que hacer por escrito, ¿no? Y aparte, pues, tienes que dar los datos de prueba. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle. El acto que estás pidiendo, que es un cateo, es de control judicial. Y yo como Ministerio Público tengo que presentarme al juez de control para que me autorice ese cateo. Y entonces, vean todo lo que engloba, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que se pueden suscitar. Y fíjense, eso es a nivel federal, puede ser a nivel estatal. Ahora, un país puede solicitar asistencia jurídica, por ejemplo, a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, la Fiscalía del Estado de Querétaro, la Fiscalía del Estado de Tlaxcala. ¿Qué creen? Sí, obviamente que puede ser dirigida desde la autoridad central. ¿Quién es la autoridad central? La Fiscalía General de la República. Y decir al país, ¿sabes qué? Yo quiero que la lleve la Fiscalía de allá. ¿Por qué? Porque pues, ellos tienen estar más cerca, por esto, por aquello. O sea, podían pronunciarse de esa manera. Ahora viene la pregunta, ya para que vayamos entrando al final de la conferencia. Yo como Ministerio Público del Estado de Puebla,
¿Puedo solicitar una asistencia jurídica de otro país? Claro que sí. Se puede pedir que no lo hagan y que, como los clásicos jefes pésimos que llegan a las fiscalías, no te metas en problemas. No, 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 no te metas en problemas. O sea, que no sé, no sé por qué toman esos puestos. Ni conocen el sistema. Así se las pongo. Y si les queda el saco, pues con la pena, ¿no? Pero esa es una realidad. Y es un vicio que están en todas las fiscalías de todo México. Y hasta en la Fiscalía General de la República. Yo conozco ministerios públicos en la Fiscalía General de la República que no conocen ni siquiera la teoría del delito. Así se las platico, ¿no? No saben teoría del delito, ¿eh? En la Fiscalía General de la República, ¿eh? Ojo, así se las platico. Entonces, pues, si eso ves en la Fiscalía General de la República, ¿qué no verás en las fiscalías estatales, ¿no? Toda solicitud de asistencia deberá formularse por escrito y tratándose de casos urgentes, puede haber casos urgentes, misma podrá ser enviada a la autoridad central, la fiscalía con fax, correo electrónico o mediante cualquier medio de comunicación, bajo el compromiso de remitir el documento original a la brevedad posible. Tratándose de solicitudes provenientes de autoridades extranjeras, la misma deberá estar acompañada de su respectiva traducción al idioma español. No pueden entregar una solicitud en francés, en inglés o entregar en otro idioma si no lleva la traducción. Tiene que llevar la traducción, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos? Si bueno, ya no vamos a meter en los requisitos, pero como siempre, en nuestras conferencias de vampiro vamos a hacer nuestro famoso pequeño break. Siempre es a la hora. Entonces vamos a hacer un pequeño break para que vayan por un cafecito, para que vayan por un pancito, un refresco o algo, para que no se me duerman. Y en unos minutos regresamos. Está el tema sumamente interesante y va a tener un final, pero de super lujo. Entonces, ahorita en unos minutos nos vemos. Gracias.
Perdón, pensaba que estaba el micrófono, pero no estaba. Vamos a continuar con los requisitos esenciales de lo que es la asistencia jurídica. Y bueno, dentro de toda petición debe contener lo siguiente: la identidad de la autoridad que hace la solicitud, el asunto y la naturaleza de la investigación y el procedimiento o diligencia, una breve relatoría de los hechos, bueno, cómo nace, por qué se está solicitando, cuál es el sustento de esta solicitud. Y bueno, esos son los primeros tres requisitos. También el propósito para lo que se requiere, las pruebas, en este caso aquí deben ser medios de prueba, la información o la actuación, los métodos de ejecución a seguirse, de ser posible la identidad, ubicación y nacionalidad de la persona interesada y la transcripción de las disposiciones legales aplicables. Aquí es importante comentar algo. El Estado requiriente debe conocer los ordenamientos legales del país. Y bueno, aquí es interesante porque, bueno, yo he tenido contacto con varios representantes de autoridades de seguridad pública de países que están aquí en México. Y yo les preguntaba, ¿no? Oye, ¿tienes la posibilidad de solicitarlo? Y pues la clásica respuesta, no, pues lo que diga el mando. Bueno, está bien, pero bueno, existe esta figura. Debería de haber congresos internacionales en los cuales los países que tienen tratados internacionales en asistencias jurídicas, en materia penal sobre todo, bueno, debe ser en todas las áreas jurídicas, pero en materia penal es muy importante, porque esas investigaciones se cortan a nivel internacional. Es muy difícil que una investigación vaya a continuar cuando, por ejemplo, los sujetos activos del delito pasan de un país a otro. Y eso es una realidad. Pero lo que pasa es que no hay esa ayuda mutua. No existe, en verdad, un problema y que debería de ajustarse a mejores metodologías. Y yo, como les comentaba, un protocolo que lo haga el Estado mexicano. Y bueno, pues no ha sido del interés. Yo en lo personal no conozco ninguno, pero debería existir una futura. ¿Qué pasa con la ejecución? La autoridad central, como ya lo señalamos, la Fiscalía General de la República, analizará la solicitud de la asistencia, si cumple con los requisitos, si está pegada al convenio, si lo hubiera, procederá al desahogo de la misma de acuerdo a las formas de los procedimientos especiales indicados en la solicitud, salvo cuando sean incompatibles con la legislación interna. Cuando no son compatibles, ahí sí ya no va a haber la ejecución. Es importante esto. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues lo señalan los actos de investigación. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala cuáles actos de investigación se pueden realizar y bien lo saben, los de control judicial y los que no son de control judicial. Y bueno, sobre eso se va a pegar. La autoridad central remitirá oportunamente la información o la actuación en su caso, las pruebas obtenidas, el resultado de la ejecución. Cuando no es posible cumplir con la solicitud de todo o en parte, la autoridad central lo hará saber inmediatamente a la parte requiriente e informar las razones que impiden su ejecución. ¿Ok? Así como aquellas autoridades que tengan conocimiento o participen en la ejecución y desahogo de alguna solicitud de asistencia están obligadas a mantener la confidencialidad sobre el contenido de las mismas y los documentos que la sustentan. Esto de la confidencialidad, pues es muy importante. Nada más que aquí deberían haber, digo, lo vuelvo a decir, protocolos de seguridad para saber quiénes van a ser las personas sujetas a esta confidencialidad. Desgraciadamente, hay una parte en la seguridad pública que pega muchísimo. Y esa es la parte administrativa. Porque en la parte administrativa todo el mundo quiere conocer de todo. Aunque no lo hagan, aunque no sepan, toda la parte administrativa quiere saber todo. Y eso está mal. Debería de ser protocolos, por ejemplo, de entregar información sobre cerrado, que al final lo abren, eso es una realidad, o que sean entregados precisamente, exclusivamente a la persona que va a ser responsable de esa de esa actuación de investigación. Deber existir esos protocolos para salvaguardar la información, la secrecía, lo cual pues, es muy importante, ¿no? Y la parte administrativa que siga, ¿no? Eso no tengo tema, pero no vas a tener acceso a la información, ese es el problema, y todo el mundo se quiere enterar de todo.
¿no? Desgraciadamente existe ese vicio ahí en los operadores de seguridad pública. La obtención de información y pruebas suministradas en atención a la solicitud solo podrán ser utilizadas para el objeto que fue solicitado y para la investigación o proceso judicial que se trate, salvo que se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del Estado o la autoridad requiriente para uso con fines diversos. Obviamente todo tiene que ser en el ambiente penal, en la investigación penal, ¿no? Tiene que estar, obviamente, toda esta asistencia jurídica, ahora veámoslo por la parte requiriente, el Estado requiriente. Lo va a tener que pedir quién es el encargado de una investigación. En México, como lo sabemos, es el Ministerio Público y está asociado a lo que es el órgano jurisdiccional. En todos los países es lo mismo. Existe un fiscal, existe un fiscal que lleva la investigación y que obviamente esta asistencia jurídica también la puede solicitar vía judicial. Entonces van a intervenir ¿quiénes? Ministerio Público, va a intervenir el juez del país requiriente para solicitar esta asistencia jurídica. Y aquí en México también va a participar el Ministerio Público, pues claro, un juez de control también. Entonces ambos van a estar ahí, van a conocer la información, van a saber qué actuaciones se van a realizar y obviamente se tiene que guardar esa secrecía. Ahora lo interesante de todo esto solamente es un ministerio público y un juez federal. No, también lo puede hacer un ministerio público del fuero común y un juez del fuero común. Esto es, los que pertenecen a las entidades federativas, ¿no? Este es un acto jurídico que pueden entrar a cualquiera de las dos partes, ¿ok? En aquellas asistencias que se tengan la finalidad de la notificación de documentos, se deberá especificar el nombre y domicilio de la persona a quien se debe notificar. Cuando la notificación tenga por objeto hacer del conocimiento alguna diligencia o actuación con fecha determinada, la misma deberá enviarse con una anticipación razonable. Claro. Si, por ejemplo, mandan la asistencia jurídica, oye, ¿qué crees? La queremos, pero para mañana. No, espérate, no, si no, las cosas no son para mañana, ¿no? Debe de existir una anticipación razonable, ¿no? Al respecto. En todos los casos, fíjense lo que dice esta parte, este artículo 445, que es de las de notificaciones. En todos los casos, la autoridad central, sin demora, procederá a realizar o tramitar la notificación de documentos procesales aportados por el Estado requiriente, en la forma y en los términos solicitados. La autoridad que realice la notificación levantará un acta circunstanciada o bien una declaración fechada, firmada por el destinatario, en la que conste el hecho, la fecha y la forma de notificación. ¿Existen notificaciones para de ambos países en materia penal? Sí. Por ejemplo, llega, no sé, Venezuela, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O Costa Rica y solicita que se le notifique a una persona para que entregue una información o para que se presente en Costa Rica, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te presentes para un juicio que se está llevando ahorita en Costa Rica. Ese es citado por el juez allá en Costa Rica. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el traslado, estancia y todo, será pagado por el Estado de Costa Rica. Y obviamente, pues se tendrá que notificar y si se notifica, obviamente esa persona va a tener que existir un documento en el cual establezca cómo fue notificado. Y eso tiene toda la lógica. No puede ser verbalizado nada más, sino tiene que tener un documento base de cuál se realizó esa actuación, esa diligencia, ¿no? Es importante que ver los procedimientos. La autoridad requiriente deberá proporcionar el nombre completo, recabarse la declaración o testimonio, el domicilio donde se le puede ubicar su fecha de nacimiento y el pliego de preguntas a contestar. Fíjense esta parte, ¿no? Van a requerir la declaración o testimonio de una persona. El Estado requiriente dice, ¿sabes qué? Pues sí está esa persona y sabemos nosotros que está recluida en el reclusorio Oriente. ¿Ok? Necesitamos que su declaración y aquí está el pliego de preguntas a contestar. Pues yo desde el punto de vista, quien realice la actuación deberá de videograbarlo, pero aquí el punto aquí que veo interesante es que tendrá que estar el abogado defensor o alguien por parte del imputado, acusado, procesado o sentenciado. Pues déjenme, les informo que sí. Y ahora que quiera hacerlo por propio derecho también es otro detalle. ¿Por qué? Porque no lo podemos obligar. Entonces aquí es donde empieza a ver las problemáticas que se pueden encontrar en estas actuaciones, ¿no?
O, por ejemplo, el Estado tendrá que, si quiere participar, pues de alguna manera que hable también respecto a ese testimonio con la persona que va a hacer esa declaración o ese testimonio, ¿no? O que sea requerido en ese país. Entonces es importante que sí existen estas figuras, sí existen estas partes que sí pueden ser utilizadas y ahorita vamos a ver cómo las podemos nosotros utilizar. En la solicitud de asistencia al Estado, la autoridad requiriente deberá indicar la ubicación, registros o documentos requeridos y tratándose de instituciones financieras, el nombre y la medida de la posible número de cuenta respectivo. Este último requisito podrá variar de conformidad al convenio o al tratado que se aplique en su caso. ¿Puede un Estado requiriente solicitar información bancaria? Sí. ¿Que se necesite control judicial? También. Aquí lo interesante sería conocer, bueno, cuáles son los datos necesarios, datos de prueba necesarios, para que el juez de control mexicano autorice solicitar esa información a la institución bancaria. Bueno, en este caso sería la Comisión Nacional Bancaria. Información de una determinada cuenta, ¿no? Y a lo mejor su embargo, ¿no? O a lo mejor, sabes que asegúrala. ¿Por qué? Porque puede estar vinculada con una organización criminal internacional bajo este delito. Entonces, sí lo puede hacer. Ahora, nosotros como mexicanos, autoridades mexicanas de seguridad pública, podemos solicitar esa información a los estados donde haya tratados y donde existe el principio de reciprocidad internacional. Sí, ese es el punto. ¿Y cuál sería el trámite? Ya lo vimos ante la autoridad de la Fiscalía General de la República o en su caso vía diplomática en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué les daría falta, por ejemplo, a un ministerio público que es de, por ejemplo, de Tamaulipas? Un ministerio público de Fuero Común. ¿Podrá solicitar información, por ejemplo, a Estados Unidos? Sí. ¿Cuál es la vía? Vía diplomática o en la Fiscalía General de la República. Que debe atender a la Fiscalía General de la República también. Que debe tener sus oficinas encargadas de eso, sí. Que tendrá que cumplir con esto que señalamos aquí el Código Nacional también. Ya, ahora, que responda el Estado a la que se le solicite, ahí es donde empezamos con los problemas. Yo te les voy a decir por qué. A petición de la parte requiriente, la parte requerida adoptará todas las medidas contempladas en su legislación para la localización o identificación de personas, objetos y mantener informada al requiriente del avance y los resultados de sus investigaciones. ¿Ok? Entonces es importante que eh, todas las medidas, ¿no? Que se tienen que tomar por parte de nosotros, de la parte de aquí de los operadores de seguridad pública en México, para poder cumplir con dicha asistencia y, bueno, informar cómo va la investigación. Porque esa asistencia puede ser, es realizar una investigación. Puede un país llegar a México y solicitar que se realice tal investigación con determinadas personas, sí se puede. En el caso de las diligencias ordenadas por autoridades judiciales que tengan finalidad de un cateo, inmovilización y aseguramiento de bienes, el Estado o autoridad del cliente deberá proporcionar lo siguiente. Para realizar un cateo en México a solicitud de otro país, ¿qué requisitos se necesitan? Primero, la ubicación exacta de los bienes. O sea, ¿cuál va a ser la ubicación exacta? Tratándose de instituciones financieras, el nombre y la dirección de la institución y el número de cuenta respectivo. Esa solicitud se va a hacer a la Comisión Nacional Bancaria. La documentación donde se acredite la relación entre las medidas solicitadas y los elementos de prueba con los que se cuenta. Entonces, aquí ya están pidiendo documentos el Código Nacional, ¿no? ¿Qué documentos se acrediten en esa relación? Tendrán que existir una solicitud de orden de cateo con los datos de prueba que contenga el estado requiriente, en este caso el fiscal o juez de ese país. Sí, va a tener que sustentar su petición. Las razones y argumentos que tienen para creer que los objetos o productos o instrumentos de un delito se encuentren en territorio de la parte requerida, o sea, en México, ¿no? Que tengan esa evidencia dentro de sus investigaciones. Se podrá solicitar la declaración de personas a través de sistemas de videoconferencias.
Para tal efecto, el procedimiento se efectuará de acuerdo a la legislación vigente. Dichas declaraciones se recibirán en audiencia por el órgano jurisdiccional y con las formalidades del desahogo de prueba. Fíjense qué interesante es. O sea, ¿puede haber una declaración de personas detenidas o personas libres? Sí, pero va a ser ante órgano jurisdiccional si es videoconferencia. ¿Y qué formalidades debe de cubrir? Las formalidades del desahogo de prueba, ¿no? Esto estamos hablando de que va a tener que ser de la forma en que lo hace como en una audiencia de juicio. Que lo debe conocer el país requiriente, sí. O sea, el país requiriente para poder llegar a estas alturas, realizar una asistencia jurídica efectiva, legal, tiene que conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, la legislación mexicana, y lo faculta para pedir la solicitud. Y vean los alcances. Puede solicitar cateos, puede solicitar declaraciones de personas, puede pedir documentos, puede iniciar una investigación también, puede solicitar la carpeta, su copia de la carpeta de investigación también, solo que en esa carpeta, como les dije, que no va a ir los medios de prueba que hayan sido proporcionados por la defensa, eso no va a ir, pero todo lo demás sí. Solicitar actos de investigación que requieren control judicial, sí. Solicitar actos de investigación que no requieran control judicial también. ¿Y esto a qué nos va? Que un país que esté llevando una investigación de delincuencia organizada a nivel internacional pueda pedir en su caso una intervención de comunicaciones privadas vía judicial en México. Ahora, nosotros podemos pedir lo mismo, pues también. Imagínense qué interesante, ¿no? Por ejemplo, que estés en México llevando una investigación como Ministerio Público Federal y tú obtengas datos de prueba por los cuales puedas obtener una, ¿sabes qué? Pues necesito la intervención, pero el número telefónico es de Estados Unidos. ¿Se podrá solicitar ese acto? Sí. Que te lo den, esa es otra cosa. O sea, ese es el problema, que no te lo pueden dar a lo mejor porque su legislación se los prohíbe o porque creen que no es viable o cuestiones de ese tipo. Pero se podrán pedir en Perú, Colombia, Ecuador. Pues claro que sí. Y si existe esa reciprocidad también. Es importante que lo tengan que ver. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro jurídicos de WhatsApp y subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación. Respecto a las tesis, su servidor busca artículo por artículo, si hay tesis en una plataforma que ya muchos conocen, se llama Jurislex. Pero de este tema, como lo he comentado en varias ocasiones, que no es muy común, no se conoce, es más, ni se imparte dentro de diversos diplomados del sistema penal acusatorio, pues no hay tesis, ¿no? Porque no lo han explotado. Cuando sea necesaria la presencia de una persona que esté detenida en el territorio de la parte requerida, el Estado o la autoridad requiriente deberá manifestar las causas suficientes que acrediten la necesidad de traslado a efecto de hacerle el conocimiento y en caso de que se resulte procedente, obtener la autorización por parte de la autoridad ante la cual la persona detenida se encuentra a disposición. Entonces, se encuentra a disposición, por ejemplo, en el reclusorio sur, esta persona, pues obviamente se va a tener que pedir la autorización del reclusorio sur, ¿no? Pero aquí hay un detalle, la persona tiene que aceptar también, ¿no? La persona dice, bueno, pues sí, dice que quiere irse como testigo allá, como a una cuestión, pues se necesita también su autorización. ¿Por qué? Porque no lo puedes obligar. O sea, no lo puedes obligar a que sea trasladado a otro país a estar como testigo o algo así. Para los efectos de traslado es requisito indispensable contar con el consentimiento expreso de la persona detenida, lo que ya les comenté. Si no hay ese consentimiento expreso, la persona detenida no va a ir a otro país a ser testigo o va a participar como, bueno, o víctima, ¿no? O sea, si no hay su consentimiento expreso, no va. Deberá comprometer a tener bajo su custodia, tramitar su retorno en cuanto la solicitud de se haya culminado, por lo cual se establecerá la autoridad requerida el acuerdo para que fiche fecha de su regreso, la cual no podrá ser prorrogable solo en caso de no existir impedimento legal.
En el caso de que eso se suscite, pues bueno, obviamente, pues sí se podrá realizar. En caso de que la asistencia se refiere a decomiso de bienes relacionados con la comisión del delito, el Estado o la autoridad requerente deberá presentar conjuntamente con la solicitud una copia de la orden de decomiso debidamente certificada por el funcionario que les pidió. En este caso va a tener que ser un juez, dependiendo del país. Pero en el país un juez es el que puede solicitar el decomiso, ¿no? Es un acto de control judicial, ¿no? Él va a pedir ese decomiso de esos bienes por estos datos, por esta información que tiene de una determinada investigación, ¿sale? Así como las pruebas que sustentan la base en la cual se dictó la orden de decomiso o indicación de que de una sentencia firme. Ya dependerá de qué tipo será el documento cuando lo solicite. En el caso de solicitudes de asistencia jurídica provenientes del extranjero, todos los requisitos señalados y las estipulaciones del convenio tratado que dicho procedimiento será desahogado en los términos establecidos por este código y para regular la figura del decomiso. Cuando el Estado, autoridad requiriente, solicita autorización para la presencia o participación de sus representantes en calidad de observadores, pues será facultad discrecional de la Fiscalía General de la República su autorización. La Fiscalía General de la República es el que está autorizado para la presencia y participación de los representantes del Estado requiriente. En este caso ahí, por ejemplo, la Fiscalía va a decir, bueno, viene Colombia, va a tener observadores para la presencia de un decomiso, por ejemplo, pero nada más van en calidad de observadores, no van a firmar nada. Quien va a autorizar esa actuación, pues va a ser la Fiscalía General de la República, ¿ok? En caso de emitir la aprobación, la autoridad central informará con antelación que mm, eh, bueno, cuál va a ser la fecha y lugar de la ejecución de la solicitud, ¿no? Por ejemplo, puede ser un testimonio, una entrevista a un detenido, pues pueden formar parte de que estén presentes, claro que sí. Obviamente falta que la persona acusada, obviamente que ahí la persona acusada, pues acepte. El Estado o la autoridad requiriente remitirá la relación de nombres, cargos y motivo de la presencia de sus representantes con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud. Obviamente aquí, pues, está un poco complicado porque, bueno, por ejemplo, si el Estado requiriente quiere que esté presente un ministerio público de su país, pues va a tener que manejarse en reserva, los nombres, todo eso, hay que tener cuidado con esta información, pero obviamente, pues, son los requisitos que pide el Código Nacional. O sea, no puede llegar un ministerio público de un país y nada más porque sea el ministerio público va a entrar como Pedro por su casa, pues no. Existen los procedimientos, existe lo señalado en el Código Nacional y se tiene que cumplir lo que diga el Código Nacional de Procedimientos Penales, así nada más. Al desahogar será conducido en todo momento por el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público va a estar en todo momento cumpliendo con esa asistencia jurídica. Destinado para tal efecto que considere el procedente para permitir que los representantes del Estado o autoridad requeriente formulen preguntas u observaciones por su conducto. Por ejemplo, una entrevista puede decir, llega al Ministerio Público de otro país y le puede decir, Ministerio Público mexicano, por favor, hazle estas preguntas, hazle otro preguntas, pero va a ser por su conducto. No se va a dirigir precisamente a la persona que va a entrevistar. Y es importante porque, bueno, ¿cuánta información se puede obtener? ¿Cuántos delincuentes pueden ser detenidos a nivel internacional? ¿Cuántas organizaciones se pueden desarticular? No se tienen ustedes idea cuál es la profundidad y alcance de esto que tiene el Código Nacional. Tiene un alcance impresionante. Pero desgraciadamente no se materializa. Y ese es en verdad, problema. Y yo digo grave, grave, pues. No hay tesis, así se las platico. El Estado mexicano sufragará todos los gastos relacionados con el cumplimiento de la solicitud, obviamente, pues, salvo los honorarios legales de peritos y los relacionados con el traslado de testigos, eso ya será a cuenta del Estado requiriente, pero en todo lo demás el Estado mexicano lo pagará. La autoridad central tiene la facultad de determinar de acuerdo con la naturaleza aquellos casos en que no sea posible cubrir el costo, lo que comunicará inmediato al Estado o la autoridad requiriente para que sufrague esos mismos
o el sujeto decida o no continuar con el cumplimiento de la petición. Obviamente esto es cuando se habla de los gastos del cumplimiento de la asistencia jurídica. Toda aquella información o documentación que pueda ser obtenida de manera informal por la Fiscalía General de la República, sin que medie una solicitud oficial, basada en un convenio o tratado internacional, ni formalidad alguna, es una asistencia informal y no tendrá ningún efecto jurídico, ¿no? Es más, puede caer ahí en alguna responsabilidad quien lo realice. Este tipo de información o documentación solo servirá como indicio o la autoridad investigadora y en ningún caso podrá formalizarse, a menos de que sea requerida mediante la figura de asistencia jurídica internacional, cubriendo los requisitos señalados, ¿no? Los tratados. O sea, todo tratamiento de la información debe pasar por el procedimiento. Esto para que sea legal completamente, ¿no? Si no cumple con los requisitos, pues no va a poder hacer esto, ¿no? Nunca se va a poder formalizar. Ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros como abogados? Voy a poner un ejemplo. Nosotros somos asistencia jurídica, nos contrata la víctima, en este caso es una víctima indirecta, es un familiar de una persona que ejecutaron, ¿no? Que hay homicidio calificado. Dentro de la investigación, se observa que el Ministerio Público ya cuenta con los datos de prueba suficientes para poder obtener una orden de aprehensión. Se hace la solicitud, cumple con todo, se hacen los requerimientos necesarios, toda la investigación dentro de esa carpeta de investigación y ándale, ¿qué crees? El juez de control obsequia la orden de aprehensión. Bueno, más bien esa palabra de obsequio a mí no me gusta, sino que más bien se pronuncia para que se genere, autoriza la orden de aprehensión, ¿no? Eso de que te obsequia, no, el juez no te obsequia nada. Simplemente se pronuncia conforme a derecho. Entonces, de ahí ya se tiene la orden de aprehensión, continúa la investigación y llega la víctima y nos dice a nosotros como asesores, oye, ¿qué crees, Lick? ¿Crees que sirva si tenemos información de que esta persona pues, se pueda esconder a Estados Unidos? Sabemos en qué estado está, sabemos en qué localidad, sabemos hasta aproximadamente dónde está. Y te pregunto a ti como asesor jurídico, ¿crees que sirva? ¿Creen que lo puedan capturar allá? Esa sería la pregunta. Y después de esto, de haber visto Conferencia Vampiro, ustedes le van a decir como asesores jurídicos, lo que pasa es que yo vi Conferencia Vampiro, la asistencia jurídica internacional en materia penal. Y déjenme, le informo que sí se puede. ¿Cómo se puede? Pues muy sencillo. El Ministerio Público, en solicitud a la Autoridad Central, Fiscalía General de la República, o vía diplomática con la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede pedir que se dé cumplimiento a esa orden de aprehensión o solicitar un orden de extradición de este sujeto que se encuentra en Estados Unidos. Nada más lo que necesitamos es que toda esa información que lo diga la tenga de conocimiento el Ministerio Público. ¿Y cómo la va a obtener? Pues declare usted, como vi. Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo obtuvo usted esa información? Y aquí va a ser la clave. Porque la víctima dice, no, pues yo conozco, porque por ejemplo, el hermano de esa persona, su esposa, yo la conozco, ella es la que me dio la información, me dice que pues allá anda aquel que hizo el homicidio y todo ese rollo, y me da la ubicación. Pregunta, no sé cómo se y se lo dice al Ministerio Público del Fuero Común, hago la aclaración. Puede solicitar, como si fuera una orden de extradición, puede solicitar Estados Unidos, vía autoridad central o vía diplomática, que se dé cumplimiento a esa orden de aprehensión hecha en México, déjenme les digo que sí. Obviamente, ustedes miran, bueno, ¿cuál es el documento viable para que pueda, eh, fundamentar esa solicitud de asistencia jurídica con los Estados Unidos? Pues, ¿qué creen? Sí existe ese documento y yo se los voy a mandar. Existe en el diario oficial, ahorita les voy a platicar. Permítanme un segundo. Es más, permítanme un segundo en lo que... Déjense los pego aquí, espérenme tantito. Vamos a dejar de compartir. Espérenme unos segundos para poner esto, porque esta es la última lámina. Oh, espérenme. Ahorita, 2 minutos. Nos vemos aquí. Conferencia número 20.
Primero vamos a ver, a abrir espaciales cuál es ese decreto. Bueno, es un promulgación. Bonito, los dos, fíjense nada más. Qué bonito es lo bonito. Pero es que eso me faltó pegar, pero ahorita ya lo pego. ¿Cuál es el fundamento para solicitar nuestra asistencia jurídica a los Estados Unidos de Norteamérica? Ahí les va. Y déjenme decirlo que ya tiene mucho ratito este decreto, ¿eh? Ya tiene sus años. Y que se los juro que pocos lo conocen, ¿eh? Y sí se puede solicitar ese cumplimiento de esa orden de aprehensión. ¿Ok? Listo, listo, listo. Ahora volvemos a compartir la presentación para que vean cuál es. Bueno, para que nosotros podamos pedir asistencia jurídica a los Estados Unidos, existe un decreto, ¿sale? Un decreto que ya tiene tiempo, pero me deja que termine de cargar la presentación para enseñárselo, si quede también aquí en la grabación de de esto que yo les comento, ¿no? Bueno, y nosotros como asesores jurídicos lo podemos hacer por escrito al Ministerio Público, ¿ok? Ahí les va. Este es el decreto. Este decreto fue en 1991. Fue en la época cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari. Y es un decreto en el que dice promulgatorio del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Aquí no especifica si es penal, si es civil y todo eso. Aquí nada más indica qué es la asistencia jurídica mutua entre ambos países. Y obviamente yo durante mi estancia como servidor público de más de 22 años, sí participé como yo como investigador, como policía, yo era en el área de inteligencia. Y bueno, solicitamos ver a veces información de los Estados Unidos precisamente con una investigación X, ¿ok? Pero de todas las que yo hice, no sé en qué acabaron algunas porque me cambiaron al Ministerio Público y ya no sé qué acabaron. Pero de dos sí supe. Y de las dos que yo supe, adivinen qué, nos negaron la información, ¿no? Pero bueno, es parte del show. Pero de que se puede pedir, ¿no? Y bueno, se puede dar cumplimiento en un orden de extradición o se puede dar cumplimiento. Les dejo tantito, ¿si lo vieron? Yo se los voy a mandar por correo de este decreto. En las historias. Y esto es a nivel civil, a nivel penal, a cualquier área del derecho. Es una asistencia jurídica mutua y es de 1991 y hasta donde yo sé no hay alguna información en contrario a este pronunciamiento en el Diario Oficial de la Federación de ese tipo. Y bueno, decirles que se puede solicitar, sí, que podemos solicitar actos de investigación en otros países también, que debemos de cumplir con lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales también. Entonces, nosotros como asesores jurídicos, cuando ya viene intervención en otros países, lo podemos hacer, y más cuando existen delitos con empresas. El día de ayer vimos cuál es la personalidad jurídica, cuál es la personalidad física, cómo está el representante, cómo actúa una empresa cuando está vinculada a un delito. Y una empresa cuando está vinculada a un delito, pues también se va al procedimiento. ¿Y cómo va a entrar ese procedimiento? Entonces, esto espero que les ayude muchísimo. Va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, va a estar ahí por siempre. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. No se les olvide subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro o subir su correo electrónico para que les mande copias de esta presentación o las de otras presentaciones de las otras clases. Hoy es la penúltima clase del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos falta una, que es la de recursos, precisamente, el recurso de queja, recurso de apelación, el análisis del por qué. Y esa la vamos a dar el próximo sábado para dar ya por término nuestro proyecto que hicimos desde el año pasado. Vamos a continuar con análisis de Código Penal. Ahorita nos vamos a enfocar mucho en lo que es el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil.
para que vean que vamos a ver también cuestiones civiles. Y ya durante todo el año vamos a repetir conferencias de teoría del delito. Yo siempre lo he dicho, si quieres ser penalista y no sabes teoría del delito, primero hay que aprender teoría del delito antes de que empecemos con el Código Nacional o leas el Código Penal respectivo. Espero que les haya ayudado muchísimo, muchísimas gracias, en verdad, que tengan un excelente, las clases las pueden obtener en nuestra página de YouTube, pero dejen, no, perdón. Dejen, subo nuestro canal de YouTube. Ahí está. Son ahorita ya 20 sesiones, nada más nos falta una. Pero ahí hay conferencias de teoría del delito, derecho romano, hay conferencias del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles, hay de todo. Hay de todo ahí. Ya próximamente también me voy a meter en mercantil, un tema que me fascina muchísimo. Y bueno, totalmente gratuito para todas y todos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo. Permítame un segundo, por favor.